Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Les saludamos en una nueva entrega del espacio Turno de Palabra, el que dedicamos cada mes en Manzanares 10 Televisión a analizar las sesiones plenarias celebradas en el Ayuntamiento de Manzanares. Lo hacemos por orden de menor a mayor representación de los grupos políticos con las portavoces de estos. En primer lugar, UCIN, después el Grupo Popular y concluimos con el Grupo Socialista. También, como saben, si siguen este programa con tiempos proporcionales a la representación obtenida en las urnas en las últimas elecciones municipales. Vamos a comenzar el programa de este mes de diciembre ya para analizar lo que fue el pleno que tuvo lugar el pasado día 28 de noviembre. Pleno ordinario del mes de noviembre en el que el punto estrella fue la aprobación del presupuesto municipal del próximo año 2023. Comenzamos analizando este pleno con la portavoz de Unión de Ciudadanos Independientes, UCIN, Pilar Maeso Jareño. Muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Juanjo. Valoración general de esa sesión plenaria. Bueno, por nuestra parte, bien. Nosotros la verdad que aprobamos todos los puntos que iban en el orden del día. Aprobamos los presupuestos porque creímos que por coherencia política había que aprobarlos porque ya habíamos aprobado parte de las inversiones que venían en ese presupuesto y entonces, bueno, pues lo aprobamos. Eso sí, también recordamos al señor alcalde que lo que se compromete a hacer en cada presupuesto, que también debe de cumplirlo. Entonces, bueno, le dimos un repaso porque creo que la residencia de ancianos ya es necesaria y creemos que los ciudadanos ya tienen que ver movimiento en esa residencia y que ya de una vez sea una realidad. Usted dio ese apoyo, pero recordó que había todavía inversiones que no se habían ejecutado y pidió que se ejecutaran. Sí, porque igual que a los ciudadanos se les pide todos los años que contribuyan con sus impuestos, pues también el equipo de gobierno tiene que contribuir con lo que ellos prometen que van a hacer y presupuestan en ese presupuesto. Mantiene una postura que viene repitiendo en los últimos ejercicios UCIN, dando su apoyo a las cuentas municipales. Sí, lo hemos apoyado porque nosotros, igual que siempre, creemos que todo lo que es bueno para Manzanares y creemos que los proyectos que se presentan son buenos para Manzanares y entonces nosotros, aunque de vez en cuando tiremos un poquillo de las orejas al equipo de gobierno, lo apoyamos porque creemos que es bueno para Manzanares. El presupuesto más o menos está bien y te digo que la mayoría de las propuestas y de las inversiones que se van a hacer ya las hemos aprobado en pleno, entonces por coherencia tienes que aprobarlas. Si no es un poco incongruente. Comentaba que en esa sesión aparte hay un capítulo de inversiones que disminuye respecto al ejercicio anterior. Usted decía que el presupuesto cumple 3 pilares básicos para darle ese apoyo. Sí, cumple con los 3 pilares. Hay uno en el que las inversiones han bajado un poco, pero bueno, siempre vamos a ver cómo se va desarrollando. No sabemos cómo va a ir el año que viene a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, bueno, tampoco, aunque lo veamos un poco corto, pero bueno, siempre se puede ir aumentando, se pueden ir cambiando partidas como se hace normalmente y como hicimos también en este pleno con la modificación de créditos. Entonces, bueno, pues el presupuesto, siempre hemos dicho que es un presupuesto vivo que se va modificando según las necesidades de Manzanares y según vaya teniendo la necesidad de la población. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que dentro de que se queda un poco corto en inversiones, bueno, pues vamos a ver cómo transcurre el año porque es que nos estamos llevando muchas sorpresas un año tras otro, porque cuando se aprobaron los del 2020 vino la pandemia, cuando se han aprobado los del 2021 viene la subida energética y toda la crisis que tenemos ahora a nivel mundial y por culpa de la guerra que hay con Ucrania. Entonces, bueno, pues hay que irlo modificando según también van saliendo y van surgiendo las cosas.
Además, en el Pleno hubo más puntos. Del resto de puntos, ¿algún comentario general? Se aprobó la cuenta general del año 2020. Sí. Se dieron por enterados de la liquidación del presupuesto de este año a 30 de septiembre. ¿Algún asunto a destacar? No, en las cuentas igual las aprobamos porque igual aprobamos los presupuestos y ya las cuentas pues es algo que tampoco es vinculante. Es dar el visto bueno y ya lo hicimos también. O sea que no hay ningún problema. Y presentó un ruego relacionado con los sistemas de videovigilancia. Sí, presentamos ese ruego porque, bueno, puesto que la memoria de la policía ha dicho que han tenido muy buen resultado desde que se han puesto las cámaras en el polígono a nivel de delincuencia y a nivel de los empresarios están contentos con esas cámaras de vigilancia, pues bueno, nosotros creemos que dentro de Manzanares también es bueno que haya cámaras. Tenemos un problema, por ejemplo, con los patinetes, es un problema que una persona mayor o una persona joven nos pueden tirar, porque algunas veces hay gente que sí va bien con los patinetes por donde debe de ir, pero siempre hay por ahí algún desalmado que se salta las leyes y va como le da la gana, entonces pues puede atropellar a una persona o puede hacer que esa persona se caiga y entonces bueno, pues creo que el tener las cámaras hace que el que no tiene nada que temer no tiene ningún problema con que haya cámaras. Entonces, bueno, pues creo que es una forma también de que la gente se sienta un poco más protegida y por eso lo pedimos. Pues hemos repasado con Pilar Maeso Jareño lo que fue ese pleno del pasado día 28, con ese punto importante como son la aprobación del presupuesto municipal. Un placer un mes más contar con su presencia. Muchísimas gracias y hasta el próximo mes. Gracias a vosotros. Y también es un placer recibir en este espacio de turno de palabra a la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Manzanares, Rebeca Sánchez Maroto. Bienvenida. Muchas gracias. Para analizar lo que dio de sí ese pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, en el que el punto estrella es esa aprobación del presupuesto municipal de 2023, ese presupuesto que en esta ocasión no ha contado con el apoyo del Grupo Popular. Ahora conoceremos el porqué, pero en primer lugar, señora Sánchez Maroto, ¿qué valoración general hace de ese último pleno municipal? Pues como usted bien dice, el punto estrella era la valoración del presupuesto del año 2023 para el ayuntamiento. Sin embargo, como estamos en el mes de noviembre, estamos en el año 2022, pero sin embargo el debate se centró, parecía, en los presupuestos del año 2011 del Partido Popular, 12 años atrás, lo cual nos sorprende que para justificar el presupuesto que ponen encima de la mesa para aprobar en el año 2023, el señor Nieva tenga que acudir al presupuesto que utilizó el Partido Popular en el 2011. Recordemos que además en la legislatura del Partido Popular estuvimos 2 años prácticamente sin poder hacer inversiones porque no pagábamos de pagar facturas, que solo había dinero para pagar facturas en el ayuntamiento, y que en los otros 2 años de nuestra legislatura hicimos un gasto de casi 8 millones en inversiones que yo creo que fueron bastante importantes. Pero de todas formas, pues que es una tristeza que para defender unos presupuestos del año 2023 se tenga que acudir a lo que sucedió hace 11 años en este ayuntamiento. Pero eso no forma parte del juego político. Ustedes se están comparando continuamente lo que hicieron unos, lo que hicieron otros. Usted misma también citó cuando el actual alcalde era concejal de personal. Cité al alcalde cuando era concejal de personal respondiéndole a la portavoz del Partido Socialista. Cuando ella habló de datos de paro, le comenté que los peores datos de paro, cuando más había crecido el paro en Manzanares, fue precisamente cuando el señor Julián Nieva fue concejal de empleo. Yo le contestaba a la señora Carrillo por alusiones a los comentarios que ella hacía, pero el debate tiene que centrarse en lo que estamos viviendo ahora. No puede ser que recurrentemente, de forma recurrente, el señor Nieva acuda a lo que pasó en la legislatura del Partido Popular en el año 2011 para justificar lo que él hace en el año 2023. ¿No le gusta que se compare ese presupuesto con lo que ustedes hicieron? Bueno, no tiene comparación. No tiene comparación porque es que nosotros contábamos con 11 millones de euros y ahora mismo el señor Nieva cuenta con 22 millones de euros. ¿Cómo vamos a comparar? Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento había una ruina absoluta. Los cajones, como yo digo, estaban llenos de facturas y telarañas y nos tuvimos que poner a pagar facturas. El pago medio a proveedores era vergonzoso de más de 3 meses en el ayuntamiento, que la gente tenía que aguantar con sus economías porque el ayuntamiento no pagaba sus facturas. Y solamente en los últimos 2 años pudimos hacer inversiones. Y aún así, con un presupuesto de la mitad de la que el señor Nieva tiene ahora, conseguimos hacer inversiones por valor de prácticamente 8 millones de euros.
O sea, yo creo que eso fue una auténtica proeza. Y que el señor Nieva pretenda comparar lo que tiene ahora el Ayuntamiento de Manzanares con lo que nosotros nos encontramos entonces, desde luego que no tiene comparación. Molestarme, en absoluto, no me molesta, pero me gustaría que el señor Nieva pudiera utilizar sus propios argumentos, hablar del presente y del futuro de Manzanares, en lugar de escudarse y poner como excusa lo que el Partido Popular hizo. Me parece un argumento pobre, la verdad. Centrémonos, por tanto, en las cuentas de 2023. ¿Por qué no las apoyaron? Porque no creemos ya en el señor Nieva. No confiamos en Julián Nieva, no confiamos en su equipo de gobierno y además pensamos que no tiene capacidad para gestionar ese montante de presupuesto en el Ayuntamiento de Manzanares. Y en los asuntos de pleno se nos dio la razón. 26 modificaciones de crédito en un año. 26 modificaciones a los presupuestos del año pasado. Eso sale una media de 2 modificaciones por mes, una modificación cada 15 días. Podríamos decir que el señor Nieva tiene que ajustar los presupuestos una vez cada 15 días porque no le cuadran las cuentas. 26 modificaciones es un auténtico disparate. La presentación de la cuenta general del año 2020. No tiene capacidad el señor Julián Nieva para gestionar estos presupuestos. Nos trae las cuentas de 2020 para su aprobación en el año 2022. Y además una cuestión de voluntad política, porque el Servicio de Intervención tiene hecho su trabajo a tiempo. Que no se escude en que los funcionarios tienen mucho trabajo, no. El señor interventor presentó ese informe a pleno, el último de ellos, hace ya un año, en tiempo informa. El señor Nieva es el que se salta la ley y presenta esa cuenta general del año 2020 casi 2 años después. Y lo que pretende con ello pues, es privarnos de información a la oposición, porque sin la cuenta general no podemos conocer cuál es el pago medio a proveedores, no podemos conocer cuál es el endeudamiento por habitante, no podemos conocer cuál es la inversión que se realiza por habitante. Y cuando lo traen, pues 2 años después, ya es extemporáneo, ya el comentario político a esas cuentas huelga, sobra, ya no se puede debatir sobre ello. Y bueno, el señor Nieva además reconoce que trae con retraso esas cuentas, lo asume, sabe que está fuera de la ley y no le importa. No tiene ningún respeto por cumplir con las leyes. Las leyes están para cumplirlas y los plazos están para algo. Hombre, nos podemos desviar unos meses, a cualquiera le puede pasar, no se puede ser como un reloj, pero hay que ser formales, hay que tener compromiso y está claro que el señor Nieva no está capacitado para gestionar estos presupuestos. Unos presupuestos en los que no hay ni un solo céntimo de ayudas directas para los autónomos, para el comercio, para la hostelería, para las pymes, ni un solo céntimo de ayudas directas como tantísimas veces le hemos reclamado desde el Partido Popular y hemos puesto muchas propuestas encima de la mesa que siempre han sido rechazadas, porque entendemos que el señor alcalde que gana unos 70.000 euros o cerca de 70.000 euros al año, pues no estará sufriendo como estamos sufriendo los ciudadanos de clase media la subida de los precios, la subida del gasoil, de los carburantes. Estamos que cada vez nos sobra más mes al final del sueldo. A los vecinos de a pie cada vez nos sobra más mes al final del sueldo. Y no podemos entender que un ayuntamiento como el de Manzanares, con 22 millones de euros de presupuesto, no pueda gestionar ayudas directas para que los vecinos pasemos un poco más fácilmente cada mes. No lo entiendo. ¿Y cómo le explica esto a los vecinos que recordarán que ustedes también cuando gobernaron tuvieron buenos sueldos y subieron los impuestos? Yo nunca he tenido ningún sueldo. Su gobierno. Voy a hablar por mí. En primer lugar, en nuestro gobierno, como le digo, yo no tuve ningún sueldo. Nunca he tenido un sueldo del ayuntamiento. Siempre he vivido de mi trabajo. Y la verdad es que me gustaría que todas las personas que acceden a la política pudieran decir que tienen un trabajo al que acudir cuando se vayan de la política, como es mi caso. Porque así es la única forma en la que uno se asegura que nunca primará el interés particular por el interés. Siempre tiene que estar por encima el interés general al interés particular. Si tú tienes un lugar al que volver cuando te marches de la política, nunca te verás forzado a anteponer tus intereses personales, como sucede en muchas ocasiones. A lo mejor lo que tiene que explicar el señor Nieva es por qué no pone en marcha esas ayudas para los ciudadanos y, sin embargo, coloca a su hija a trabajar en el Ayuntamiento de Manzanares sin hacer ni un solo examen, cuando muchos jóvenes se tienen que marchar de nuestra ciudad a buscar trabajo a otros sitios. Trabajar en el Ayuntamiento de Manzanares, muy bien, pero pasando las pruebas que tiene que pasar todo el mundo para demostrar mérito y capacidad. Fue un tema del que ya hablamos en su día. Volvemos al tema del presupuesto, que si no nos vamos del asunto. Volvemos al tema del presupuesto.
Ustedes el año pasado presentaron algunas enmiendas y por eso apoyaron el presupuesto. Este año no han presentado ninguna enmienda. Usted está pidiendo, por ejemplo, ayudas directas para esos sectores que dice. ¿Por qué no han propuesto alguna enmiendas parciales o han hecho un presupuesto alternativo, una enmienda a la totalidad? ¿Por qué no lo han hecho? Pues muy sencillo, porque ya lo hemos hecho y el señor Nieva nunca cumple. Nosotros hemos presentado en las comisiones de Hacienda en numerosas ocasiones propuestas para poner en marcha estas ayudas. El año pasado pusimos enmiendas para poner en marcha estas ayudas y además venían perfectamente justificadas en todo el dinero que se iba a recaudar con las multas de tráfico. El señor Nieva dijo que no, que ese dinero no se iba a recaudar con las multas de tráfico. Por lo tanto, nuestras enmiendas no tenían sentido porque no iba a haber dinero para ellas. El tiempo nos ha dado la razón. Se recaudó en multas de tráfico lo que el Partido Popular dijo que se iba a recaudar y, sin embargo, ese dinero no se destinó a las ayudas que nosotros proponíamos. Por lo tanto, aquí vamos a presentar enmiendas que sabemos que ya presentamos el año pasado y que el señor Nieva rechazó de plano. Es que ya no nos fiamos de él, lo he dicho al principio. Nosotros no hemos votado a favor de estos presupuestos porque ya no nos creemos nada del señor Nieva. Unos presupuestos en los que, además de carecer de todas esas ayudas que reclamamos para los ciudadanos de a pie, las inversiones son otra tomadura de pelo. El señor Nieva en los presupuestos incluye dinero o da la noticia también de que va a construir el nuevo centro de educación permanente de adultos San Blas. Pero si lleva 15 años prometiendo eso, 15 años. La hemeroteca es el peor enemigo del señor alcalde, porque desde hace 15 años están prometiendo que se va a realizar el nuevo edificio del centro de San Blas. Y resulta que en los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2023 no hay ni un céntimo para Manzanares en ese sentido. Esto es una absoluta tomadura de pelo. ¿Cómo vamos a apoyar esos presupuestos? Que son una falsedad absoluta. Son unos presupuestos en los que se anuncian inversiones que no vienen desde hace 15 años y que el único objeto que pueden tener es que el señor Nieva se siga manteniendo en su sillón. No podemos apoyar unos presupuestos en esas condiciones. Los silos. 15 años anunciando la reforma de los silos. ¿Y qué se ha hecho en los silos de Manzanares? Pintarlos por fuera y vallarlos, poco más. ¿Dónde está la ciudad deportiva que se iba a instalar en los silos? ¿Dónde están las pistas cubiertas? Es que el señor Nieva, dentro de 5 meses... Usted habla de 15 años, pero el tema de los silos son menos de 15 años, sí. Termino, dentro de 5 meses aproximadamente acabamos la segunda legislatura y la residencia de ancianos no se ha puesto ni un solo ladrillo, ni se han cubierto las pistas deportivas, ni se ha hecho el Museo de la Ciencia, ni se ha puesto en marcha la guardería rural y así podría continuar hasta el 65% del programa electoral del señor alcalde que está sin cumplir y las inversiones que se aprueban en los presupuestos están sin hacer. Sería de verdad una absoluta hipocresía apoyar unos presupuestos en los que no creemos. No porque consideremos que las inversiones que se incluyen no sean justas ni necesarias para Manzanares, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Ya le dijimos al señor alcalde que nos alegrábamos de que hubiera una partida destinada a ayudar a la rehabilitación de la parroquia. Lo que ocurre es que hemos perdido la confianza en el señor alcalde porque pensamos que está totalmente incapacitado para gestionar esos presupuestos. En el tema de la residencia de mayores, de la ampliación, ¿le convencen las explicaciones que le dieron de lo que ha ocurrido con la pandemia, de las nuevas necesidades y el cambio de legislación al respecto, por justificar ese retraso en su ejecución? Para nada. Absolutamente, no me convence de ninguna manera, pero si hace una semana Emiliano García Paje ha inaugurado una residencia para personas mayores con 8 o 10 plazas conveniadas por la Junta. Se acaba de inaugurar hace 4 días por Emiliano García Paje una residencia para mayores. En unas zonas de Castilla-La Mancha les afecta más la pandemia y la legislación que en otras. Eso es una excusa más del señor Nieva que no nos creemos, como no nos creemos su presupuesto. Y por este tipo de cosas no nos creemos la palabra del señor Nieva, que como usted bien me dice, se excusa en que por las razones de pandemia y de la legislación no se ha podido hacer la residencia, cuando Emiliano García Paje acaba de inaugurar hace una semana una residencia en Castilla-La Mancha. Desde el grupo de gobierno les reprocharon lo que parece una falta de coherencia, en decir que están de acuerdo con algunas cosas pero votar en contra. ¿Qué tiene que decir? Creo que nuestra postura es clara. Es una hipocresía aprobar y apoyar unos presupuestos cuando no confiamos en la gestión de la persona que los presenta.
El señor Nieva no está capacitado para gestionar unos presupuestos de 22 millones de euros y ya lo ha demostrado en la legislatura anterior, con 26 modificaciones de crédito. Lo ha demostrado prometiendo inversiones que lleva 15 años prometiendo sin hacer. Lo ha demostrado con unos presupuestos que no apoyan al vecino de a pie, no apoyan a la familia media, no apoyan a los ciudadanos que tenemos un sueldo medio y que estamos hasta arriba de pagar impuestos. Y además unos presupuestos que ni siquiera son transparentes, porque oculta las previsiones de los ingresos que va a haber en multas. Estamos absolutamente en contra de eso, igual que estamos en contra de esas políticas de meter la mano en el bolsillo a base de multas del ciudadano, cuando lo primero que tiene que hacer es señalizar correctamente, hacer campañas de educación, de prevención y ya como último recurso, cuando el ciudadano no responde, pues poner las sanciones, pero no al revés. Él primero pone las sanciones y después pone las señales de tráfico correctamente y después las campañas de prevención. No, es al revés. Yo creo que, como digo, la mayoría de los vecinos estamos asfixiados. Cada vez llegamos peor a final de mes. La cesta de la compra está carísima. Los carburantes, las calefacciones cuando se tengan que encender, y lo que necesitamos es que la administración nos apoye y nos ayude, y más cuando hay dinero para hacerlo, porque afortunadamente en el Ayuntamiento de Manzanares hay dinero para hacerlo. Y no entiendo por qué el señor Nieva se niega de plano a conceder esas ayudas a los vecinos. No podemos apoyar estos presupuestos que, como yo digo, pues están destinados a vender titulares que desde hace 15 años nos vienen vendiendo, que no están avalados por ningún tipo de dato. Como le decía, en los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no se prevé ninguna inversión de las que Nieva anuncia y que no piensan los vecinos para nada. Y aunque no ha presentado enmiendas y ya ha dicho el porqué, ¿no hubiera quedado mejor políticamente de cara a la ciudadanía el tener una alternativa, un presupuesto alternativo para que la ciudadanía sepa qué hubieran hecho ustedes con ese dinero? Es que trabajar para quedar bien de cara a la ciudadanía no es honesto. Lo honesto es decir la verdad y posicionarse con la verdad. Pero para que sepamos qué hubieran hecho ustedes. No podemos presentar enmiendas para quedar bien de cara a la ciudadanía, no. Tenemos que explicarle a la ciudadanía que no confiamos en el señor Julián Nieva, porque el señor Julián Nieva no es de fiar, porque es incapaz de gestionar estos presupuestos. No creemos en él por todas las razones que hemos expuesto. ¿Qué ha cambiado del año pasado a este? Pues el año pasado presentamos unas enmiendas que fueron totalmente debatidas y que se tiraron por tierras, excepto una sola de ellas, y quisimos darle ese voto de confianza. Todavía no acababa la legislatura, tenían casi 2 años para finalizar la legislatura. Queríamos darle el voto de confianza para que terminara de cumplir con su programa electoral, para que empezaran las obras de la residencia, para que empezaran las obras de los silos. Si todas estas inversiones ya vienen en todos los presupuestos y no ha hecho nada, es que quedan 5 meses y ya el señor Nieva no lo puede enmendar. Ya ha agotado el tiempo y, por lo tanto, hemos perdido la confianza por mucha oportunidad que le hemos querido dar. Pero, además, incluso en algunos plenos nos ha recriminado que apoyamos los presupuestos. O sea, el señor Nieva pretende que apoyemos los presupuestos y con eso ponernos una mordaza para que no podamos criticar su acción. Oiga, no, hemos apoyado sus presupuestos, pero usted no está cumpliendo con su palabra. Como le digo, es vergonzoso. 26 modificaciones de crédito, que cada 15 días el señor Nieva tenga que modificar su propio presupuesto porque no le encaja. ¿Cómo vamos a confiar en algo así? ¿Qué hubieran hecho ustedes para incorporar todo ese remanente, esos ingresos extraordinarios que son los que justifican esas modificaciones? Lo dijimos, devolvérselos a los vecinos. Los vecinos tienen que recibir parte de los impuestos que pagan. Pero para ello habrá que modificar el presupuesto. Ya le dijimos al señor Nieva que se podía, con los ingresos que se prevén en sanciones de tráfico, que son alrededor de 700.000 euros, que eso no es moco de pavo. 700.000 euros es mucho dinero que puede volver de forma de ayudas a los vecinos. Puede volver, no hace falta prescindir de ninguna inversión para poder generar esas ayudas con esos 700.000 euros. Lo que pasa es que el señor Nieva no quiere poner en los presupuestos que va a haber 700.000 euros de ingresos en multas de tráfico, porque los vecinos se echarían las manos a la cabeza. Pero que cuando termina el año y se sacan las cuentas, esas son las que salen. Eso es lo que se recauda en multas. El señor Nieva no lo quiere poner en el presupuesto, entonces no lo puede repercutir en los vecinos. Así de sencillo.
Estamos ya agotando el tiempo, el turno del Grupo Popular. ¿Alguna valoración más al resto de asuntos tratados en el Pleno, donde además ustedes presentaron una serie de ruegos y preguntas? Sí, hicimos algunos ruegos y preguntas que quedamos satisfechos con la contestación que se nos dio, y tengo que decir que lamentamos enormemente que el señor Nieva siga sin llevar al Salón de Plenos las mociones que presentamos desde la oposición. Presentamos una moción nuevamente para el Pleno de este mes y el señor Nieva se niega a debatir delante de las cámaras de asuntos muy importantes para los españoles. Los españoles también tienen voz. Los vecinos de Manzanares son españoles y también quieren que sus representantes en los ayuntamientos expresen cuáles son su opinión sobre asuntos muy importantes que también les atañen a ellos. Presentamos una moción para que todos los partidos políticos unidos reclamáramos al Gobierno de la Nación que no se modifique el Código Penal y que no se elimine del Código Penal la sedición, para que no se apoye a los sedicionistas. El señor Nieva no la ha querido traer al Pleno porque no quiere decirle a los vecinos qué es lo que opina. Prefiere cerrar filas con Pedro Sánchez y con Emiliano García Paje en lugar de explicarle a los vecinos cuál es su posición en este sentido. Y eso pues lo recriminamos abiertamente. Bueno, pues Rebeca Sánchez Maroto, hasta aquí su turno de palabra para analizar este pleno del mes de noviembre. Una vez más, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias a usted. Completamos este programa del mes de diciembre de turno de palabra con el turno del Grupo Municipal Socialista. Como saben, como hemos explicado al principio, en orden de menor a mayor representatividad en el Ayuntamiento, cierra este espacio el Grupo Socialista y recibimos, como cada mes, a su portavoz, Laura Carrillo. Bienvenida. Muchas gracias, Juanjo. Para valorar ese pleno que se celebró el pasado 28 de noviembre, con el punto estrella del presupuesto municipal, en primer lugar, ¿qué valoración general hace de la sesión? Bueno, la sesión la podemos valorar positivamente porque aprobamos con una amplia mayoría un punto de los más importantes, o el más importante, que se aprueba cada año y que es el presupuesto municipal para el ejercicio siguiente. En ese sentido, positivo. Negativo, pues porque el principal grupo de la oposición pues no tiene alternativas para Manzanares y tampoco está dispuesto a apoyar la propuesta que trae el equipo de gobierno para el año que viene. Eso la verdad es que nos deja un sabor bastante agridulce. Explíquenos qué traen las cuentas del próximo año y después entramos y le pregunto por las opiniones y lo que el Grupo Popular ha considerado respecto a este presupuesto. ¿Por qué es un buen presupuesto el que han preparado ustedes para el próximo año? Hemos preparado un presupuesto teniendo en cuenta tanto las necesidades de Manzanares como la situación global que estamos atravesando en el mundo al día de hoy, que está marcado, como sabemos, por la crisis energética, por la crisis internacional derivada de la guerra de Ucrania, por los precios de los productos que en algunos casos están al alza, aunque afortunadamente ya se van conteniendo. Hemos querido ser cautos, hemos querido tener los pies en el suelo y aún así hemos apostado por un presupuesto de más de 21 millones de euros, en el que no vamos a recurrir a deuda, no vamos a pedir ningún préstamo, en el que vamos a seguir amortizando deuda, más de 1 millón de euros en este año también, y en el que vamos a dar cabida pues a todos los gastos que son comunes, teniendo en cuenta la subida de precios que tenemos actualmente. Vamos a hacer también frente al incremento de retribuciones que está estipulada para los empleados públicos, que va a ser de un 4% con respecto a lo que había presupuestado para el 2022. Y también llevamos pues un ambicioso plan de inversiones con necesidades que tiene a día de hoy Manzanares y que este equipo de gobierno no duda en arremangarse y en ponerse manos a la obra pues para seguir avanzando en nuestra hoja de ruta en un futuro para Manzanares. Después le pregunto por ese plan de inversiones. Los dos grupos de la oposición, tanto UCIN como el Grupo Popular, dijeron que esas inversiones respecto al ejercicio anterior son menores. Hablaba de poco ambicioso el presupuesto en cuanto a inversiones el Grupo Popular. Y desde el grupo de UCIN, aunque tenían su apoyo, pero les pedían que por favor lo que no se ha ejecutado y que estaba presupuestado, que lo hagan.
Por supuesto, lo que está presupuestado en una anualidad, si no ha dado tiempo, porque a veces el capítulo de inversiones es muy amplio y no da tiempo a llevarlo a cabo en tan solo un año, pues simplemente esos créditos se transfieren al año siguiente de tal forma que se pueda continuar con las obras o iniciarlas si aún no ha dado tiempo a que sean iniciadas. Eso es lo que se hace cada año habitualmente y se hará de igual modo con los créditos que queden por gastar de 2022 y en 2023 serán ejecutados sin ningún problema. Al respecto de que no es un presupuesto ambicioso, como lo califica el PP, ya saqué en el Pleno varias cuentas pues, para hacer una comparativa de lo que podemos calificar como un presupuesto ambicioso o no ambicioso. Sorprende que la señora Sánchez Maroto, la líder del PP en Manzanares, diga que nuestro presupuesto, que destina un 16% del importe total del presupuesto de los 21.280.000 euros, destinamos más de 3.400.000 a inversiones, lo que supone más de un 16%, y no deja de ser curioso que cuando ellos estaban en el gobierno hubieron ejercicios como el 2012 en el que invirtieron un 1,7% de su presupuesto en inversiones para Manzanares. Un 1,7 en el 2012, un 4,5 o algo así en 2013. En 2014, como ya veían que se le acercaban las elecciones de 2015, pues tiraron la casa por la ventana, pidieron un crédito de 4.600.000 euros, 4.600.000 euros de deuda a largo plazo que pidieron en tan solo un año para llevar a cabo un plan de inversiones que diseñaron de 7 millones de euros. 7 millones de euros en los que estaba el arreglo del CAF, que se hizo de aquella manera, de tal forma que seguimos todavía con un expediente abierto para pedir responsabilidades a la empresa porque se han observado defectos en la obra. Se pidieron, tenían también presupuestado las fases 1 del sector 5, del polígono del sector 5, que por suerte no ejecutaron, y digo por suerte porque ellos dijeron que ejecutar las fases 1, 2 y 3 del sector 5 costarían 15 millones de euros y nosotros lo vamos a hacer por 7,5. El sector 5, según los cálculos que tiene el Grupo Socialista y las fases que ya hemos presupuestado y que tenemos en marcha, nos va a costar unos 7,5 millones de euros. El PP hace 11 años dijo que iba a costar 15 millones de euros, o sea, el doble. Entonces ahí tenemos suerte de que se durmieran en los laureles y no llevaran a cabo la obra, porque si no a los manzanareños y manzanareñas nos habría costado 7,5 millones de euros más de aquella época. Presupuestaron también hacer pues, unos retoques estéticos que hicieron en la Plaza de la Constitución. Ellos dicen que la Plaza de la Constitución se hundía, pero no es así. Simplemente es que se estaban metiendo camiones de un determinado peso en una parte de la plaza que no estaba diseñada para eso. El perímetro estaba diseñado para el tránsito de vehículos, tanto de transportes de mercancías como de vehículos que tuvieran que pasar a dar servicio de bomberos o de ambulancia, pero no así el centro, que estaba diseñado para otro tipo de cosas. Aún así, era fácilmente solucionable poniendo simplemente una losa que soportara ese peso. Esa obra, como ya les dijimos en su día, podía haber sido acometida por la Administración, por el propio Ayuntamiento, y de esa forma también podrían haber dado empleo a los vecinos y vecinas de Manzanares, que en aquellos años, cuando gobernaba el PP, eran más de un 22% los manzanareños y manzanareñas que estaban en situación de desempleo. Bien, podían haber invertido alguno de esos euros para dar trabajo a las familias manzanareñas que lo necesitaban, que no eran pocas. Aún así, aún así invirtieron también demasiado poco en edificios con gran valor histórico y también sentimental y religioso en Manzanares, como es la ermita de nuestro Padre Jesús del Perdón o la iglesia de la Asunción, para los que presupuestaron 30.000 euros. 30.000 euros para arreglar la techumbre de la ermita de nuestro Padre Jesús del Perdón, que se había hundido meses antes. Ese es el poco valor que le dan tanto al patrimonio histórico como al patrimonio cultural, religioso y sentimental de Manzanares. Por no hablar de que dentro de esos 7 millones de euros no pusieron ni un céntimo para ayudar a las familias manzanareñas, ni autónomos, ni empresas, ni pymes, ni familias, ni desempleados, nada, cero. No, por no había ni becas escolares, que ponían 2.000 euros de becas para todas las familias manzanareñas en una situación crítica que estábamos atravesando en los años 2012, 2013, 2014, cuando sabemos que las tasas de paro sobrepasaban el 22%. Eso sí que yo creo que no se puede calificar de unos presupuestos
ambiciosos. Decía hace un momento, se quejaba la portavoz del Grupo Popular de que ustedes, de que en lugar de debatir del presupuesto de 2023, debatían los presupuestos del gobierno del Partido Popular, y nos decía que esos 2 primeros años tuvieron la mitad de presupuesto porque el anterior gobierno socialista había dejado los cajones llenos de facturas y con telarañas, palabras textuales. Bueno, vamos por partes. El gobierno socialista que dejó el ayuntamiento en 2011, con palabras textuales del alcalde del PP, Antonio López de la Manzanara, fue uno de los gobiernos que mejor gestión económica había hecho y que mejor situación económica había dejado un ayuntamiento. De eso pueden encontrar declaraciones en cualquier medio, porque es algo reseñable, es algo que además siempre ha sido algo destacado, que ha sido destacado de nuestro pueblo en toda la provincia. Éramos reconocidos por las buenas cuentas, por los saneadas de las arcas municipales que estaban aquí en Manzanares. Que ahora la señora Sánchez Maroto venga por ahí no tiene sentido ninguno, se contradice una cosa con la otra. Aparte de eso, cabe reseñar que las cuentas estaban también mermadas por las políticas austericidas que llevaron a cabo los gobiernos centrales del PP, el gobierno de Rajoy y el ministro Montoro, que sacaron leyes que cortaban las posibilidades de ayuntamientos como el nuestro, porque les cortaban las alas y no les dejaban gastar más por las duras reglas de gasto que impusieron. En ese sentido, ahora no hay reglas fiscales, las políticas son otras y precisamente para eso, para que las administraciones puedan tirar de la economía, puedan invertir todos aquellos recursos que son capaces de generar. En este caso, el Ayuntamiento de Manzanares, gracias al equipo de gobierno con Julián Nieva a la cabeza, hemos sido capaces de generar ingresos extraordinarios que han llegado hasta aquí, hasta Manzanares, y que estamos en disposición de gastar y de invertir para que revierta en nuestra ciudad y para el disfrute de todos los ciudadanos, que para eso es para lo que hacemos las inversiones que estamos haciendo. Estamos invirtiendo en cultura, en educación, en deportes, en sanidad, en remodelado de nuestra ciudad y en tantas infraestructuras que en realidad cualquier ciudadano manzanareño las puede disfrutar, y es de esta manera de la que intentamos redistribuir la riqueza para que nos llegue a todos. En el Pleno, el Grupo Popular justificó que no apoyara el presupuesto porque el Grupo Socialista no ha cumplido su compromiso electoral, no ha cumplido su programa. Y aquí también nos ha dicho la portavoz del Grupo Popular que por falta de confianza, esa confianza que sí le dieron el año pasado apoyando el presupuesto, por falta de confianza en Julián Nieva, al que han dicho al que han dudado su capacidad de gestión de un presupuesto tan elevado. Bueno, yo creo que están buscando excusas porque saben que se acerca el periodo electoral y tienen que justificarse ante sus potenciales electores o ante la gente que confió en ellos en las últimas elecciones y que yo creo que día tras día se están viendo decepcionados. Y creo que en este caso también se han vuelto a equivocar, porque yo creo que también sus votantes se habrán visto decepcionados porque no tiene ninguna coherencia y ningún sentido que apoyasen los presupuestos del año pasado y voten en contra. Máxime cuando son proyectos, cuando son presupuestos que están correlacionados, que tienen una relación, las inversiones del año pasado con las que votaron a favor, con las de este año con las que votan en contra. No tiene sentido, no tiene coherencia. No tiene sentido que, por ejemplo, el año pasado apoyasen la construcción del nuevo pabellón polideportivo cubierto, para el que presupuestábamos en 2022 3 millones de euros, y que ya sabíamos que hacía falta otro 1,5 millones más, porque además en ese mismo pleno aprobamos el proyecto del propio pabellón, que ya decíamos que costaría 4,5 millones de euros. Lo sabíamos todos los que votamos a favor, también los concejales del PP. Votaron a favor y ahora votan en contra de esta segunda anualidad. ¿Qué pretenden con ese cambio radical de postura? ¿Que se paralice la obra? ¿Que dejemos esa obra ahí inconclusa? ¿Que incumplamos el contrato que tenemos con la empresa? No se entiende bien a dónde quieren ir a parar. Igual que tampoco se entiende que una obra tan necesaria como es la construcción de un nuevo centro de educación para personas adultas para sustituir el que ya está en tan mal estado, el CEPA San Blas, no se entiende que voten en contra de ese primer
presupuesto que vamos a poner encima de esa primera partida que vamos a poner encima de la mesa para la construcción de un edificio tan importante y tan necesario que sabemos que es. Sí, pero ustedes ya habían anunciado anteriormente partidas, que es algo que reprocha también el Grupo Popular. Habían anunciado compromisos para hacer un nuevo centro de educación de personas adultas o para hacer la ampliación de la residencia en los jardines, y ahora también hablamos del tema. Y sin embargo, seguimos a la espera. Claro que sí. Es lo que siempre decimos. Nuestro programa electoral era para 4 años y era muy ambicioso. Aún así, vamos a ser capaces de cumplir el 80 o el 90% de las medidas allí contenidas. Y hasta el fin de la legislatura, todo es toro. Quiero decir, nosotros vamos a seguir gobernando y vamos a seguir poniendo en marcha actuaciones y obras hasta el último día, porque nosotros estamos aquí para gobernar, no para pensar simplemente en las elecciones como está haciendo el PP. Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que sea necesario para Manzanares y estamos gobernando desde el día 1 hasta el último día. Y seguiremos poniendo en marcha obras y actuaciones hasta el último día que estemos en nuestros cargos, porque yo creo que para eso es para lo que estamos aquí. La residencia de mayores, la ampliación de la residencia de mayores... Sí, le pregunto por ella porque ustedes lo justifican en la pandemia, en los cambios a los que ha obligado la pandemia, la propia legislación, y nos decía la portavoz del Grupo Popular hace unos minutos, sí, pero con esas mismas reglas, Paje sigue inaugurando residencias de mayores. Hombre, evidentemente, si la obra ya hubiera estado empezada, pues ya habría habido que seguir hacia adelante. Pero si todavía estábamos en un punto en el que era posible volver a replantear el proyecto para que estuviera mejor preparada la ampliación de la residencia, para todo lo que se ha evidenciado como necesario para poner a nuestros mayores en menor riesgo, yo creo que es de sentido común y que había que replantear ese proyecto para dar cabida a todas esas mejoras que se van a llevar a cabo, porque yo creo que no podemos convertir las residencias, como ha ocurrido en algunos casos, en trampas mortales para nuestros mayores. Yo creo que la pandemia de COVID debe de hacernos reflexionar y también aprender muchas cosas, y en ese sentido quizá las macro residencias no estaban preparadas para unos casos como los que se pueden derivar del COVID o de otro virus que sea igual de contagioso o de peligroso para los mayores o para las personas en general. Creo que en ese sentido hay que tener sentido común, como digo, y hay que ser precavidos y hay que aprender de la experiencia vivida y hacer un proyecto de residencia mucho más seguro para nuestros mayores y que estará preparado para contingencias como la que hemos vivido, porque tendrá espacios que se puedan sectorizar, tendrá espacios comunes en los que convivan menor número de personas, simplemente para eso, para reducir el riesgo de contagios y también para hacer las residencias más humanas, porque es mucho más humano tener una sala de convivencia donde estén 15 personas que donde estén 50, porque pueden interactuar de modos distintos, porque los profesionales les pueden tratar de modo distinto y porque yo creo que tenemos que apostar por modelos de residencias más seguros y más humanos. Y en ese sentido, el Ayuntamiento de Manzanares, el Gobierno de Julián Nieva, ha querido replantear el proyecto y yo creo que en ese sentido también somos valientes porque nos hemos expuesto a críticas y a incomprensión como la que estamos viendo por parte del Grupo Popular. Pero yo creo que la mayoría de los ciudadanos comprende que es necesario pues plantear un proyecto adaptado a las nuevas circunstancias que estamos viviendo. Y respecto al Centro de Educación de Personas Adultas, ustedes hablan de firmar posteriormente un convenio con el Gobierno regional, con la Consejería de Educación. Ustedes ya por delante ponen el dinero para que se haga el centro y luego del convenio. Nos decía Rebeca Sánchez Maroto que en el presupuesto de la Junta del próximo año no hay nada para este centro. Bueno, volvemos a lo mismo. Podemos iniciar la obra en 2023 y que el presupuesto llegue en 2024. Además, la señora Sánchez Maroto también sabe que a lo largo del ejercicio 2023 se pueden producir suplementaciones o modificaciones de crédito. Y eso no solo ocurre en el presupuesto del Ayuntamiento de Manzanares, también puede ocurrir en el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, todos sabemos que gracias a las negociaciones
que el Gobierno de España, con nuestro presidente Sánchez a la cabeza, se están produciendo en Europa, se han producido en Europa para que nos lleguen fondos europeos de recuperación, pues algunos de ellos llegarán a nuestra comunidad y también esperamos que algunos de ellos lleguen a Manzanares. Por mucho que Feijóo se empeñe en hacer campaña traicionando a España en Bruselas para que no lleguen estos fondos, nosotros sí que confiamos en que nos van a llegar y en que con ellos podremos acometer muchas obras, entre ellas, ¿por qué no?, quizá este CEPA San Blas. Echaba en falta la portavoz del Grupo Popular ayudas directas a sectores como los autónomos. Las ayudas directas a los sectores como autónomos, a lo largo de estos años, desde que se desató la crisis del COVID, sí que han estado puestas en marcha por parte de gobiernos que tienen más capacidad presupuestaria, como han sido el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Gobierno Central de España, liderados por Paje y Sánchez respectivamente. Eso es algo que es innegable. A Manzanares han llegado muchas ayudas que también se han ayudado a tramitar desde el Servicio de Promoción Económica y Empresarial del Ayuntamiento de Manzanares, y no se ha dejado a nadie en la estacada. Los gobiernos socialistas han apostado por un estado del bienestar más robusto, por ayudar a autónomos, a pymes, a grandes empresas y a familias. No se ha dejado a nadie atrás en ninguna de las dos grandes crisis que hemos vivido en esta legislatura, y yo creo que los señores del PP bien deberían aprender de cómo se gestiona una crisis de manera radicalmente distinta a como lo hicieron ellos, que ellos lo único que hicieron fue recortes, subidas de impuestos a los ciudadanos, como ya vimos aquí también en Manzanares, y bajadas de impuestos a los más ricos. Creo que es una receta que no se debe volver a repetir. ¿Maquillan ustedes la previsión de ingresos por sanciones de tráfico en el presupuesto del próximo año? Decía el Grupo Popular en el Pleno que lo han hecho así y que lo han puesto a la baja para ocultar la realidad del atraco a mano armada que son las multas de tráfico. Cito palabras textuales. Por supuesto que no. Nosotros no maquillamos nada. Pero como le dije a la señora Sánchez Maroto en el Pleno, nosotros no tenemos una bola de cristal, no sé si ella la tiene, para saber cuántas sanciones se van a producir cada año. Dicho esto, no podemos presupuestar una cantidad muy alta porque no sabemos si vamos a llegar a ella o no, y si ya hemos presupuestado unos ingresos en ese concepto, también tenemos que presupuestar unos gastos para nivelar ingresos y gastos en el presupuesto, que es como se presenta un presupuesto, nivelado en ingresos y gastos. Dicho esto, hemos puesto esa cantidad orientativa porque, como ya ella también sabe, si hubiera créditos extras en esa partida, se incorporarían y punto. Pero, como he dicho ya en varias ocasiones, me parece muy decepcionante que la señora Sánchez Maroto, en nombre del Partido Popular, quiera hacer demagogia y quiera arañar unos cuantos votos hablando del tema de las multas, que parece que ella no es capaz de ganar de otro modo. Y me parece muy decepcionante porque es muy triste que se juegue con la seguridad de los ciudadanos manzanareños. Porque aquí estamos hablando de proteger a conductores, a peatones, a ciclistas, a gente que va en patinete, a todo el mundo. Las normas de tráfico no están para castigar, están para proteger. Nosotros queremos alcanzar la cifra de accidentes cero en Manzanares. Y yo creo que el Partido Popular debería ayudar a hacer pedagogía de las normas de tráfico. Debería ayudar a instalar entre nuestros ciudadanos pues unas normas de convivencia, de seguridad, unos valores cívicos, de respeto a las normas, pero no solo a las de tráfico, a todas en general, que es lo que yo creo que debemos hacer todos los que ocupamos un puesto público en una administración como un ayuntamiento, que también es una administración de cercanía. Debemos transmitir a la ciudadanía la idea de que las normas están para cumplirlas porque nos protegen a todos. Porque, como dije en el Pleno, yo creo que ningún conductor tampoco quiere verse implicado en un accidente en el que alguien resulte herido o, en el peor de los casos, fallecido. Porque yo creo que las distancias que tenemos en Manzanares no supone una gran diferencia si conducimos 10 o 20 kilómetros por hora más rápido o menos rápido. Es cuestión de segundos lo que vamos a llegar antes o después, pero esos segundos sí que pueden implicar que no lleguemos a tiempo a frenar y que ocurra pues un accidente que yo creo que por todos es indeseado. La señora Sánchez Maroto hemos visto que se comporta como una veleta. En unos plenos nos pide más seguridad, en otros plenos nos pide que miremos hacia otro lado y que no multemos a la gente.
Y yo creo que no se puede... En realidad lo que pide es mayores campañas de concienciación, mayor información, en lugar de tanta sanción. Bueno, yo creo que lo que pide es que no multemos a la gente, porque ella piensa, cuando dice que lo hacemos con afán recaudatorio, que nosotros es que vamos ahí a propósito a buscar a la gente para multar lo más posible para recaudar más, cuando nada más lejos de la realidad. Nosotros hemos instalado los radares para proteger a la gente en los viales y hemos instalado señalización suficiente como para que todo el mundo sepa que están ahí, que nosotros no queremos pillar a nadie, que solo queremos que se cumplan las normas de tráfico y que se aumente la seguridad en Manzanares, que no hay ningún afán recaudatorio, que ojalá y mañana esa cifra fuera 0. Ojalá, de hecho ya vamos viendo cómo el nivel va descendiendo y ojalá, como digo, mañana sea 0. Lo que sí que ha bajado, y también se puede ver en la memoria de actividad de la policía local, es el número de accidentes y el número de personas lesionadas en ellos. Y yo creo que eso sí que merece la pena reseñarlo. Y yo creo que eso sí que es algo digno de mencionar y de lo que estar orgullosos. En Manzanares se han llevado a cabo otras medidas como resaltos, señalización, luminosos, pantallas que nos avisan de la velocidad, y en esa línea también seguiremos, por supuesto que sí, pero es bastante decepcionante, y lo repito una vez más, que la señora Sánchez Maroto quiera hacer demagogia con esto y quiera arañar unos cuantos votos. Eso sí, como siempre digo, este mes le ha tocado ir por esa senda. El mes que viene probablemente venga con una moción pidiéndonos más seguridad. No podemos esperar más. Parece que solo van al sol que más calienta. En el Pleno, además de aprobar el presupuesto, se aprobó una nueva modificación de créditos, un cambio respecto al presupuesto para incorporar créditos. Es la número 26. Decía la portavoz del Grupo Popular que una modificación cada 15 días y les acusa de mala previsión en la organización, en lo que es la ejecución del presupuesto. 26 modificaciones de crédito. Hay que decir que la mayoría de ellas se han visto forzadas por el aumento de precios en el sector energético. Hablamos de alumbrado público, alumbrado de los edificios municipales, hablamos de calefacción, de climatización de la piscina, hablamos de calefacción de los colegios públicos, todas combustibles para los vehículos municipales. Todas esas partidas han sido las que fundamentalmente se han visto implicadas. Aparte de eso, hemos hecho modificaciones de crédito en estas 26 contenidas para cosas tan importantes como, por ejemplo, financiar el aula ATECA, que se ha construido en el Instituto de Educación Secundaria Azuer, para la cual hemos puesto dinero para construir ese aula desde el Ayuntamiento. Luego la Junta ha financiado el material y recientemente ya se ha visto inaugurada para que se empiecen a impartir allí clases. También hemos hecho modificaciones de crédito, por ejemplo, para un vehículo de la policía, o también hemos hecho modificaciones de crédito para un plan de asfaltado. Quiero decir, la ley ahora nos permite invertir todo lo que tenemos ahorrado y todos los ingresos extraordinarios que el ayuntamiento, que este consistorio está teniendo. ¿Por qué no los vamos a gastar si los tenemos ahí y hay necesidades? Si los informes de intervención dicen que hay algunos gastos que no pueden esperar al año que viene. Es que la señora Sánchez Maroto y sus concejales del Grupo Popular no han votado a favor de que los empleados municipales cobren ya el 1,5% de incremento retributivo en los meses que quedan de 2022. Es que no han votado a favor de que se paguen las facturas que hay que pagar de alumbrado público. ¿Qué quieren? ¿Que apaguemos las farolas de las calles? Es que no han votado a favor de incrementar las partidas de calefacción. ¿Qué quieren? ¿Que estemos sin calefacción en las instalaciones municipales o en los colegios públicos? Es que esas cosas también las debería aclarar la señora Sánchez Maroto, porque cuando no votan a favor, afortunadamente nosotros tenemos una mayoría suficiente para que esto salga adelante y para que esos gastos que son necesarios sigan adelante. Pero si no, Manzanares se quedaría en la estacada, porque ya vemos que en ellos sí que no podemos confiar cuando necesitamos sacar adelante cosas necesarias para Manzanares. Hablemos, usted las citaba al principio de manera general, pero estos últimos minutos, señora Carrillo, para hablar de esas inversiones, de qué se va a hacer con el presupuesto de 2023. Bueno, como ya he dicho, se va a acometer la segunda anualidad de la construcción del nuevo pabellón polideportivo cubierto, que ya podemos ver lo grandioso del edificio. La verdad es que es una obra que yo creo que no deja indiferente a nadie cuando transita por ese vial.
Llevamos también una primera anualidad para la construcción del CEPA nuevo, del Centro de Educación de Personas Adultas, que yo creo que es una obra de la que nadie duda que es muy necesaria en Manzanares. Llevamos también una importante partida de 200.000 euros para cambiar el césped del campo del velódromo, en el que practican deporte muchos niños y niñas de nuestra ciudad y también mucha gente que practica deporte aficionado y está en mal estado y era necesario cambiarlo, es una demanda y yo creo que va a quedar pues fenomenal para mayor confort y menor riesgo de lesiones que tengan los que allí practiquen deporte. Llevamos también 200.000 euros también para ayudar a la financiación de las obras, de las fachadas que quedan por restaurar de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que es un edificio que al final va a quedar impecable, como ya hemos visto que han quedado las fachadas que ya han sido restauradas. Llevamos partidas importantes para seguir con la renovación de equipamiento, como también es muy importante el equipamiento informático, en el que no dejamos de invertir tanto en equipos informáticos como en aplicaciones y programas de gestión. Llevamos también reformas en la ludoteca de Nuevo Manzanares porque sabemos que es muy importante atender las demandas de conciliación que tienen las familias manzanareñas. Somos una sociedad que tenemos la suerte de tener una tasa de empleo muy alta. Tenemos muchas personas, hombres y mujeres, afiliados a la Seguridad Social en los distintos regímenes que están trabajando y hay que dar respuesta a las familias manzanareñas para que puedan conciliar sus vidas laborales, familiares y también, ¿por qué no?, deportivas y de ocio. Y en ese sentido las ludotecas pues se han demostrado como un recurso esencial y el Ayuntamiento de Manzanares seguirá invirtiendo no solo en ellas, sino en todos los recursos que hemos puesto desde el programa y el plan corresponsables para ayudar a la conciliación familiar. Vamos a instalar también un nuevo parque infantil en el barrio del Río y también llevamos la ampliación, 800.000 euros para la ampliación de la residencia de los Jardines, que sin lugar a dudas verá la luz con nuestro alcalde a la cabeza, con Julián Nieva, como alcalde de Manzanares. Y la partida para adquisición de inmuebles, usted lo dijo en el Pleno, sí. para ese nuevo proyecto museístico de nuestra ciudad relacionado con el vino. Es verdad. Llevamos ahí también una partida para adquirir un inmueble en el que tenemos ideado ya qué uso se le va a dar. Probablemente sea un nuevo espacio museístico relacionado, como dices, con el mundo del vino y de nuestras tradiciones, porque creemos que es importante también afianzar esta cultura manchega tan nuestra, de nuestra tierra, y también crear nuevos espacios museísticos que atraigan más turismo a nuestra ciudad. Es una fuente de empleo y de riqueza que hemos sabido explotar a lo largo de estos años y que queremos seguir creciendo. Pues no queda tiempo para más. Laura Carrillo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, muchísimas gracias por participar una vez más en este turno de palabra. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. A ustedes, señoras y señores, también les agradecemos su compañía en este programa del mes de diciembre, Turno de Palabra, donde pasan las portavoces de los 3 grupos políticos municipales. Hasta una próxima cita, sean felices, nos vemos.